Ahora, vamos a No, ver. pero los quiero, con cariño. Aquí tenemos el de la Yasna, el de la No, sí, ya Angélica. no. Cierto que es mala, después se arrepiente, ¿ves? El Sí, no, eso no de es la cierto. Caro Bichara, ya vamos. Dice acá las partes del encabezado de página, ¿cierto? El pie de página y el título que debía tener. Entonces acá si se fijan tiene el encabezado de página y el pie de página en toda la hoja. Eso ya es puntaje. Después tenemos acá la introducción. No sé qué esperaba yo que en la introducción escribieran. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer minutas. ¿Cuántas minutas? 28. ¿De qué régimen? De régimen común. ¿Qué aspectos iban a mencionar en el informe? La ficha técnica, el gramaje, costo, aporte nutricional, ya, ¿qué incluye la minuta? Ensalada, plato fondo, postre. O sea, acá, ¿qué otro punto podríamos haber escrito, que es lo que le faltó a la Caro? ¿Qué aspectos antes de planificar la minuta yo voy a considerar? Por ejemplo, ¿serán consideradas las guías alimentarias? ¿Va a haber una frecuencia de tantas veces a la semana, tanto alimento? ¿Ya? La estacionalidad, el tipo de menú me va a permitir, ¿cierto?, poder elegir todos los tipos de alimentos ya, pero lo que está acá está bien, pero solo faltó agregar qué factores yo voy a considerar antes de realizar mi planificación de minutas, ¿ya? Ya. Después, esto tenía que estar en una hoja completa, ¿ya? Acá, el menú. Entonces, si se fijan acá, analizamos esta minuta. Dice, si se fijan, tiene sopa, tiene ensaladas crudas, que está bien. De postre también tiene frutas, ¿ya? Flan de chocolate, jalea, yogur, tiene harta fruta y también tiene algunos días, por ejemplo, mote o flan, ya que para hacer preparaciones, ¿cierto? Un poco más calóricas, ¿ya? Entonces la entrada y los postres están bien. Tallarines tenemos acá, chapsui de pollo con puré, merluza frita con ensalada rusa, lentejas quizás con chorizo, no sé, hay una parte de las guías alimentarias que dice, cuando se consuman legumbres, no acompañar, ¿cierto?, de este tipo de alimentos, no sé, la lenteja va sola, Ok. ¿ya? Pero si se fija acá respecto a la frecuencia, mira, tenemos fideos, papas, acá ensalada, legumbre, arroz, papa, y estofado de carne va con papa, ¿o no? Sí, Ya, y repetimos. papa. Después, tenemos acá carne, 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 ¿ya? Después tenemos acá pescado, ya entonces acá tenemos merluza, merluza. Podría haber sido esta merluza otro día para que no sea seguido pescado, ¿ya? Ya. Después tenemos acá, pero si se fija, tiene pescado y tiene legumbre 2 veces por semana, así que eso ahí es un check. Budín de carne con puré, arroz, lentejas. Después tenemos lasaña de verdura, charquicán, espirales, chapsui de pollo con puré, tortilla de acelga, Se me merluza. corrió todo donde lo pasé a PDF, profe. Sí, no, pero que aquí la técnica era hacer esta más pequeñita. ¿Ves que está muy grande? Será como en el Excel hacerla más pequeñita, porque ahí tal vez hubiese podido entrar, o tal vez porque la tabla es tan grande, tal vez no cabía nomás, o poner esta hojita como horizontal también. Pero ahí son técnicas que van a ir aprendiendo. Después, en la ensalada de acelga de las fichas técnicas del día 24, de gramos por una ración, no sé qué dijimos de las verduras de libre consumo cuando eran crudas, por ejemplo, cuando era lechuga cruda, podía ser 90 gramos para que el gramaje neto fuera 70, pero en el caso de todas las verduras de libre consumo de hoja que eran cocidas, se aplicaba el gramaje del resto de las verduras que eran entre 100 y 150 neto. Entonces, para que sea entre 100 y 150 neto podía ser 170 en bruto. ¿Ya? Entonces acá si se fija, este gramaje es para si hubiese sido acelga cruda. Pero acá usted le puso cocer acelga, entonces ya como es muy poquitito. Tiene que ser más, porque es cocida. Entonces el volumen que se ve en crudo se hace nada cuando están cocidos, ¿ya? Pero lo demás está bien, el precio, el resto de los gramajes está bien.
también el desarrollo. Después, el pollo arvejado con arroz, está bien, pero el pollo muy poco. El pollo, gramos por arroz, es 150, ¿ya? Ya. Y lo demás está bien. Acá si se fijan, como esto está en bruto, 50, 50, 50, en neto podía quedar 40, 40, 40, y ahí quedaba 100, aproximadamente 4 por 4, 160, que en el fondo es como lo esperado para un postre. Así que este gramaje estaba bien. Y el resto está normal. Entonces acá sería este gramaje y este gramaje que había que mejorar, lo demás estaba bien. Después, para los costos, acá tenemos el costo de un paquete de acelga, del pollo, bruto, neto. Y me perdí. ¿Por qué está el bruto y el neto? Es que aquí también me perdí yo, profe. Ya. Era solamente el bruto. Ah, ok. Acá esto, pero aquí solamente había problemas del gramaje con la acelga y el pollo, lo demás estaba bien. Después, aporte nutricional. El aporte también está bien porque está basado en el gramaje que usted realizó, entonces también. Pero faltó fibra acá. No sé si fibra era Sí. 0 o le faltó copiar. Pero esto seguro tenía fibra y también están con 0. Entonces ahí le puse -1 porque le faltaba la fibra. Ya. Después a la conclusión, ¿qué tenía que decir la conclusión? A ver, abramos una pauta. La conclusión tenía que decir 2 párrafos: planificación de minuta, régimen, costo, aporte nutricional y gramaje. Entonces aquí la idea era poder comparar, ¿ya? Por ejemplo, los aportes nutricionales en general son similares, la frecuencia de los alimentos fue esto, el costo aproximado de las ensaladas, del plato de fondo, del postre, el aporte, como poder analizar un poco más respecto al día que usted seleccionó para poner de la ficha técnica, del aporte y el costo, ¿ya? Ya. También incluir un poco más de cositas. Acá está la bibliografía y el listado de precios de anexo, ¿ya? Pero era algo así lo que yo esperaba, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda de su pauta, ¿la vieron, la descargaron, la bajaron? ¿No? Yo la vi, pero estoy de acuerdo con las observaciones que me hacen. Ya, pero en general se fijaron que estaban súper bien todos los trabajos en general, a no ser alguien que le haya faltado terminarlo por tiempo, que no me avisó, que tenía dudas, ¿ya? Los que alcanzaron a terminar les quedó súper bien el informe. O sea, si se fijan, hay detalles de la planificación de la minuta que a veces no se dan cuenta que repiten alimentos entre un día y otro, pero en general aplicaron las guías alimentarias, el aporte de las raciones yo lo analicé y era muy similar entre sí. O sea, no hubo, por ejemplo, un día que ustedes pusieran, por ejemplo, verduras salteadas y nada más. O sea, se preocuparon de la proteína, se preocuparon del aporte de carbohidrato, hubo fruta, hubo verdura cruda, hubo 2 veces por semana pescado, hubo 2 veces por semana legumbres. Así que en ese punto, que era el punto de que valía 10 puntos de la planificación de la minuta, casi todos tuvieron el total del puntaje, ¿ya? Sí, sí. Y ahora vamos a ver lo que nos faltó de la semana pasada. Vamos a ver dónde está la clase. La tengo acá. ¿La clase se la subí ahí campus o no? No me acuerdo. ¿O está solamente el Zoom de la semana pasada? A ver. Voy a ver. Que no me acuerdo si la subí o no. Parece que no. Profe, consulta la nota del control. Ya, eso falta promediar. Les tengo que mandar un Excel que va promediado el 30 del control más un 70 del informe. Porque en campus no sale todavía la nota. No, no subí todavía Ah, al portal ninguna nota. La tengo que subir hoy día. ya. Ya, profe. Es del martes 16. Ay, está justo donde quedamos la semana pasada.
Ya vamos a compartir pantalla. ¿Dudas, chiquillos, de la solemne 2 del informe? No, profe. No, profe. No, Ya. No, profe. Pero la próxima vez, si necesitan más tiempo, si tienen dudas, me pueden mandar un correo. Yo respondo los correos la noche, la mañana, a la 1, a las 2. El otro día hice una entrevista como a las 1:30 de la mañana que me pidió una niña. Y así, No. siempre los fines de semana o en la tarde, si tienen dudas, profesora, ¿me puede dar un día más? Si están súper con muchas cosas, yo lo comprendo, ¿ya? Pero avísenme para que no tengan menos nota ya que sus compañeros, ¿ya? Si yo entiendo que están muchos ocupados haciendo turnos y etcétera, ¿ya? Entonces, la semana pasada, ¿dónde quedamos? Dijimos que pueden haber modificaciones de consistencia y de digestibilidad. Las modificaciones de consistencia. ¿De qué se trataba? Cualquiera La puede... consistencia es como si es líquido, papilla. ¿A eso se refiere la consistencia? Líquido, papilla, bien. ¿Qué otra consistencia puede haber? ¿Cómo se llama? era papilla con Sólido, residuos. con sin residuos, sin residuos. Ya, pero eso de la sin residuo era de la digestibilidad. Yo pregunto de la consistencia, del masticar. ¿Cuáles consistencias podíamos encontrar? blando, Blando, líquido, papilla o entero. Ya, esos eran los tipos de consistencia. También encontrábamos la digestibilidad, que eso lo vamos a ver hoy. Entonces dijimos que en el régimen líquido iban a haber alimentos tales como sopa, ¿ya? Pero no dijimos que no es la sopa que nosotros tomamos en casa, que tiene pollo, que tiene zanahoria, que tiene fideo, no. Es una sopa que los alimentos sólidos, ¿cierto? Van a estar solamente para agregarle sabor, pero en el momento de servir, ¿cierto? Estos alimentos se quitan y la persona en el momento de alimentarse, ¿cierto? La consistencia va a ser solo líquida. No va a tener ningún otro alimento como pollo o zanahoria o fideos, ¿ya? Como máximo puede tener un 3% de soluto. Si llegara a tener, ya en la sopa, por ejemplo, puede tener 6 gramos en 200 cc, por ejemplo, de fideo, de alguna cantidad muy pequeñita de zanahoria, no más, ¿ya? Entonces, su objetivo, ¿cierto?, va a ser facilitar la ingestión y deglución, excluyendo la masticación, ¿ya? Hidratar al paciente, básicamente, preservar la función digestiva, o sea, el tracto gastrointestinal puede, ¿cierto?, relajarse, puede dejar de funcionar, porque solamente, ¿cierto?, va a estar absorbiendo el agua que se encuentra en este régimen. También se indica para probar tolerancia. ¿Qué vamos a entender como probar tolerancia? ¿Qué significaba eso? Donde yo decía al paciente le vamos a realimentar con régimen líquido para probar tolerancia. ¿Qué quería decir eso? Si no me equivoco, era para ver la resistencia que tenía, por ejemplo, después de una operación, ¿Ya? es Después para de ver una la operación. tolerancia. ¿Ya? Claro, Yo iba a ver, ¿cierto?, el paciente si toleraba esta alimentación, esta sopa, esta jalea o no. claro. ¿Qué posibles consecuencias pueden haber si el paciente, yo digo, voy a probar tolerancia? ¿Cuáles son las posibilidades que hay? 2. Que vomite. Que lo tolere o que no lo o no. tolere. Si lo tolera, ¿cierto? El paciente lo va a ingerir, ¿cierto? Va a tener deposiciones, orina, ningún síntoma gastrointestinal. Si no la tolera, ¿qué va a tener? Náuseas, vómitos, diarrea. ¿Ya? Entonces, en eso se diferencia cuando el paciente, yo digo, sí, el paciente tuvo un régimen líquido para probar tolerancia. ¿Qué pasó? Lo toleró bien. ¿Ya? O sea, no tuvo una sintomatología adversa ante la realimentación, ¿ya? También digo yo que vamos a evolucionar un régimen papilla o sólido, entonces cuando yo voy cambiando, ¿cierto? Que el paciente está post cirugía, yo no realimento con papilla, ¿cierto? Yo primero realimento con líquido, de ahí paso a papilla, de ahí paso a una alimentación más bien blanda, ¿ya? ¿En qué momentos? Cuando encontramos el paciente que está con cáncer esofágico, con estenosis esofágica, que se trata que el esófago se hace más estrecho, o con amigdalectomía, que es cuando el paciente, ¿cierto?, le extraen las amígdalas.
régimen papilla, ¿ya? Nos sacaste lo que yo les decía la semana pasada, ya que no se les ocurra ponerme en un informe, ya en una solemne, de aquí en adelante, nunca, nunca. Papilla, por ejemplo, de carbonada, eso no existe. ¿Qué existe? La papilla de vacuno y verduras. Entonces, yo tengo los mismos alimentos, ya, según el tipo de digestibilidad, le puedo ir quitando algunos, ¿cierto? Pero el nombre de la preparación va a ser distinto. Ya no va a ser una carbonada modificada, ya una carbonada sin residuos, lo que sea, no. Es papilla de los alimentos que van a estar contenidos en esa preparación. Es una preparación mixta que contiene líquidos y sustancias sólidas en suspensión o emulsión, ¿ya? Entonces contiene líquidos y contiene ciertos alimentos sólidos. Es un líquido espesado o también es semilíquida, ¿ya? A temperatura ambiente. En pacientes, ¿cierto?, que están con densidad energética disminuida, ¿cierto?, puede tener aumento de volumen, aumento de frecuencia para lograr, ¿cierto?, un mejor aporte. Ya si se considera por periodos prolongados, se considera, ¿cierto?, suplementar al paciente con alguna vitamina que pueda requerir, ¿ya? Porque si estamos con papilla, ¿cierto?, no vamos a estar con ensaladas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa cantidad de vitamina que va a faltar si es por un periodo muy prolongado? Por eso se debe considerar la suplementación si es por mucho tiempo. ¿Qué alimentos son régimen papilla? Por ejemplo, el yogur, postres de leche blandos, por ejemplo, el flan, ¿ya? Puré de frutas, papilla de verduras, ¿ya? ¿Qué se le puede agregar? Además, sal, azúcar o módulos. ¿Qué son los módulos? Son preparaciones que ya están listas para poder compensar tanto proteína o hidratos de carbono que no se alcanzan a cubrir con las papillas. Ya, son, Suplementos. sí, son suplementos que por sí solo difícilmente se pueden ingerir. Vale decir, por ejemplo, tenemos un paciente, ya que está con régimen papilla, ya, y tenemos una ingesta alimentaria que está muy baja, ya, y el paciente, además, ¿cierto? Yo quiero agregarle cierta cantidad de hidrato de carbono, por ejemplo. No sé, ¿qué se puede agregar en el caso de hidrato de carbono? ¿Qué módulo? Calórico proteico. Calórico, Nombre. proteico, ya, depende del que sea Depende de lo requerido, que pero sea. para agregar solamente hidrato de carbono se puede consumir un módulo que se llama Nesúcar, que es de Nestlé, que contiene maltodextrina. Entonces, si yo leo esa etiqueta, estos módulos vienen en tarros, ya, en forma de polvo, y en general la dosificación es al 5%, ¿ya? Entonces yo veo este módulo y en el aporte calórico solo me aparece un aporte de hidrato de carbono, o sea, no sumo lípido, no sumo proteína, solo sumo hidrato de carbono, ¿ya? Entonces esto se lo puede sumar a ciertas preparaciones y no va a alterar mayormente la consistencia porque la cantidad que se agrega es poca, ¿ya? El 5%. ¿Qué otro módulo existe? El módulo proteico. ¿Cómo se llama el módulo proteico? Proteinex. Ya, ese es el nombre comercial, ¿cierto? Que es de Enterex, pero lo que contiene Enterex. ¿cierto? Es caseinato de calcio. Entonces el caseinato del calcio, ¿cierto? Yo lo veo y también es muy raro que se consuma por sí solo, pero sí puede darse, pero no es tan frecuente, ¿ya? Porque también el sabor, sus características organolépticas, ¿cierto? Nos generan mayor aceptabilidad. Y a las pacientes que yo una sola vez vi una paciente que estaba con módulo proteico, me decía, señorita, esto es como comer pizza, o sea, imagínense, es como un sabor no es muy agradable, ¿cierto?, al paladar. Entonces, este módulo, ¿cierto?, que se llama caseinato de calcio, también viene en un tarrito, ¿cierto?, y en polvo, y también su dosificación es bajita, 5 o 7%, ¿ya? Y también tenemos otro módulo que pues de lípidos, que se llama los triglicéridos de cadena media. Entonces, los triglicéridos de cadena media nos aportan solamente lípidos, ¿ya?
Entonces yo les puedo preguntar la prueba, tenemos un paciente que le queremos agregar, ¿cierto?, a su dieta solamente proteína. ¿Qué módulo vamos a utilizar? Casinato de calcio. Ya casinato de calcio. Entonces, el Alonso me puede decir, pero profesora, ¿por qué a ese paciente no le agregan pollo? Si el pollo tiene proteína, por dar un ejemplo. Así que voy a decir yo que la cantidad que le tendríamos que agregar para ese paciente de pollo sería mucha para la cantidad de proteína que necesitamos. Y a su vez, el pollo además va a tener de otros nutrientes. ¿Ya? Entonces, en general, un alimento por sí solo difícilmente solo es aportador de un nutriente. En su mayoría aportan 2 o más. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo me aseguro que el paciente solo se le agregue, ¿cierto?, de un macronutriente específico que yo necesito, ¿ya? Y también el módulo de triglicéridos de cadena media, a la vista, es como aceite, así se ve como aceite, y vienen envases que son de vidrio o envases plásticos. Entonces, si yo también leo este etiquetado nutricional, me dice solamente que me aporta ácidos grasos, ¿ya? Pero son de fácil absorción, ¿sí? Entonces, también se le puede agregar obviamente sal o azúcar, ¿ya? El aporte nutricional del azúcar es igual al del módulo calórico, solo que el azúcar va a ser un hidrato de carbono simple y la maltodextrina es más bien complejo, ¿ya? Entonces es distinto la forma en la cual se absorbe, ¿ya? Régimen papilla. Entonces, el régimen papilla, ¿cierto? Su objetivo va a ser, más que todo, excluir la función masticatoria. Si tengo un paciente, ¿cierto?, con papilla, un paciente que tiene alguna alteración en las piezas dentales, por ejemplo, ya va a ser para un paciente que yo quiero que ese paciente no mastique, ¿ya? A facilitar también la ingestión, o sea, que pueda, ¿cierto?, ingerir los alimentos, porque imagínense cuando nosotros comemos una manzana o un choclo, ¿cierto? Teníamos que tener nuestros dientes que funcionen, sean funcionales, ¿cierto? A su vez para poder arrancar cierta parte del alimento y luego para realizar el proceso de deglución, que cuando nosotros tragamos este alimento, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, que es para excluir la función masticatoria. También es para facilitar la digestión, ¿cierto? Porque cuando tenemos un alimento y ya se encuentra molido, ¿ya? ¿Cierto? Eso va a ser más fácil, ¿cierto?, para mi estómago que realice la digestión. Recomendaciones e indicaciones. Cuando el paciente, ¿cierto?, estamos evolucionando a un régimen sólido, ¿ya? Cuando tenemos estenosis o varices esofágica, ya va a ser en el fondo paciente que tenga alguna alteración al esófago, que le tenga problemas para tragar alimentos muy grandes o que sean masticados por él, ¿ya? Trastornos, ¿cierto?, de la masticación, neurológicos, traumatismos faciales, problemas a la dentadura, y puede ser mediante 2 vías, vía oral y la vía enteral. ¿Cuál era cada una de ellas? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era la vía oral y cuál es la vía enteral? La oral es por la boca y la enteral puede ser nasal, puede ser, si no me equivoco, intravenosa también. Ya, Enteral que se ocupa igual el tracto Sonda, gastrodigestivo. Pueden ser porostomías, sondas nasogástricas. ¿Cuál es la diferencia entre una ostomía y una sonda nasogástrica, Anita? Que la ostomía va directo al estómago y la sonda nasogástrica va desde la nariz hacia el estómago para generar toda la digestión del alimento. Ya, entonces la enteral es una sonda que va desde la nariz hacia el estómago o de la nariz hacia el duodeno, etc. Claro, son diferentes. Claro, en cambio la ostomía, ¿cierto? Va a ser una sonda que va a ir directamente ya al órgano. Entonces el paciente, si yo lo veo, ¿cierto? Y va a estar tapadito con su ropa, etc. Entonces yo le voy a decir, ahora vengo a dejarle, ¿cierto?, su papilla. Entonces el paciente, ¿cierto?, va a tener una incisión en la zona del estómago, por ejemplo, donde por ahí, ¿cierto?, se debe administrar esta alimentación. Entonces,
El régimen papilla puede ser administrado tanto por vía oral, por la boca, por vía enteral, por una sonda nasogástrica, y también por la vía enteral, que es una ostomía. ¿Qué diferencia va a haber, como dijo la Monse, por la vía venosa? ¿Cómo se llama la vía venosa? Parenteral. Parenteral. Entonces, ¿qué voy a administrar yo por vía parenteral? ¿Voy a administrar una ¿Suero? papilla por vía parenteral? No, Mm. suero. Ya voy a administrar otro tipo, ¿cierto?, de soluciones que son aptas, ya, para ser administradas por esa vía parenteral, ¿ya? No me van a creer lo que les voy a contar ahora, pero a niños ocurre con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan, que se les han administrado fórmulas lácteas por vía parenteral, ¿ya? Entonces, yo veo, ¿cierto?, una papilla, veo una leche, ¿cierto?, y digo, no, esto sabemos, ¿cierto?, que tiene que ser administrado por vía oral o por vía enteral. O sea, uno ve una papilla, ¿cierto?, ve una fórmula láctea, ¿cierto?, y todos sabemos que debe ser administrada por vía oral o por vía enteral según la prescripción que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, la papilla y la fórmula láctea no pueden ser administradas por vía parenteral, pero créanme que ha ocurrido y es gravísimo. Imagínense una fórmula láctea por la vía venosa. ¿Qué puede ser administrada por vía venosa? Como decía el Alonso, el suero. El suero, ¿cierto?, depende de todas sus funciones, puede hidratar, ¿cierto?, glucosalino, también puede entregar una cantidad muy bajita de glucosa, suero glucosado, ¿cierto?, más o menos 400 calorías por vía venosa, ¿cierto?, cuando un paciente, por ejemplo, está con hipoglicemia, ya va a ser un suero glucosado, ya, pero también se puede administrar, ¿cierto?, fórmulas parenterales por vía venosa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son las fórmulas parenterales por vía venosa? ¿Cómo creen ustedes que se ven a la vista? Transparente, ¿no? ¿Cierto? Se ven como suero, pero las bolsas son Sí. gigantes. La bolsa del suero es pequeñita, es como este volumen. Pero una bolsa de fórmula parenteral es como de este porte, o más grande, es así de grande. Y tiene su espacio que dice aminoácidos, glucosa, ácido graso, y se ve transparente, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿cierto?, cuando vayan a internado, roten, pasen por clínica, van a ver esas cosas, ¿ya? Y de verdad que no me creen la cantidad de errores que ocurren con estos niños, yo les voy a mandar después unas noticias, que les administraron fórmula láctea por vía venosa. Ya, por eso le hago esta aclaración de por qué vía se puede administrar cada una de ellas, ¿ya? Entonces, la papilla, ¿cierto?, y la fórmula láctea pueden ser por vía oral, por vía enteral, ¿cierto?, por una sonda que va, o también por ostomía que va directamente al órgano, por ejemplo, directamente al estómago, al yeyuno, ¿ya? ¿Cierto? Aquí va a tener una sondita pequeña que va a permitir que se administre, pero por vía venosa van a ir suero o fórmulas parenterales preparadas especialmente para cada requerimiento de cada paciente en los hospitales, ¿ya? También en ciertos momentos la papilla, ya, por ejemplo, cuando va por sonda nasogástrica o por ostomía, tiende a ser una papilla distinta a la papilla que consume el paciente por vía oral. ¿Qué cambio tiene en general? Es papilla más bien líquida, ¿ya? Entonces puede tener una concentración de 40% agua, 60% papilla o 50-50, ¿ya? ¿Para qué? Para que la sonda, ¿cierto?, pueda permitir la permeabilidad de la sonda y que no se tape, ¿ya? Entonces, por ende, también el aporte calórico, ¿ya?, de la papilla, ¿cierto?, si va mezclada con líquido, con agua, ¿cierto?, va a ser aún menor. Entonces, imagínense un paciente que está ingiriendo papilla, esa papilla ya va a ser un requerimiento inferior al que él tiene. Ahora, si lo sumamos además este otro paciente, ¿cierto?, paciente B, que tiene una papilla, pero como la tiene por sonda, ¿cierto?, la papilla se diluye, ¿cierto?, se mezcla con agua para permitir la permeabilidad de la misma, y también, ¿cierto?, va a ser el aporte calórico aún menor, ¿ya? ¿Dudas de lo que acabo de decir?
No, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Oral, enteral y parenteral son 3 vías distintas, ¿ya? O sea, como Angélica, que me ando confundiendo un poco. dígame. Ya, oral es lo normal, comer por la boca y todo, ¿Sí? ya. Enteral es como una sonda que va directo al estómago, algo así. Depende. Puede ir conectada desde la nariz hacia el estómago, o de la nariz hacia el yeyuno, o de la nariz hasta el duodeno, o de la nariz hasta el ileón, ¿ya? Pero va a ser algo internamente. Ya, eso es enteral. Y parenteral ya vendría siendo intravenosa, ¿así se Sí, dice? sí, por vía Ah, intravenosa. ok. Y además de la que yo le mencioné recién, que es por sonda de la enteral, como dijo la compañera, ¿cierto? También pueden existir las ostomías, que algún paciente puede tener contraindicado cualquier tipo de sonda, porque por ejemplo puede tener cáncer al esófago, entonces la sonda no puede pasar por ahí y el paciente tiene que seguir alimentándose. Entonces, ¿qué se hace en este caso? El paciente tiene una ostomía. Entonces, ¿qué pasa ahí? El alimento, ¿cierto? Llega directamente al órgano. El paciente tiene acá una sonda pequeñita, ya, en el estómago, por ejemplo, y el paciente se le administra directamente al estómago. Eso se llaman ostomías. Ok. Y ¿Ya? tengo otra duda, Bien. pero que, o sea, igual es atingente a la materia, creo yo. Pero esto, ¿quién es el responsable en un centro clínico? ¿Es el doctor, la ¿De nutricionista? qué? ¿Quién? Por ejemplo, de la receta de la fórmula que le estén administrando al paciente, ya sea enteral o Probablemente parenteral. primero se va a evaluar si el paciente se puede alimentar por boca, eso es lo primero. Si puede, no puede. Cuando no puede alimentarse por vía oral, ya se elimina, ya enteral. El paciente va a estar mucho tiempo, va a estar poco tiempo, ya cómo se siente respecto a la sonda. En general, en los pacientes que van a estar como por mucho tiempo y no se van a recuperar, se prescribe la ostomía, ¿ya? Porque en general es un poco más invasivo, aunque la sonda también es invasiva, o sea, los dos son parecidos, ¿ya? Pero en general es cuando también cuando el paciente ya no se va a recuperar. En cambio, la Ya. sonda del paciente se puede quitar y es como, después puede volverse a alimentar por vía oral, o sea, por periodos más agudos. Ya. En cambio, por vía parenteral, ya es cuando el paciente está en UCI, grave, que no puede alimentarse por vía oral, que no puede alimentarse tampoco por vía enteral, ni tampoco puede tener ostomía. Ok. Y en ese Entiendo. caso, también hay fórmulas que son estándar, fórmulas parenterales, pero en general se realizan en la farmacia las preparaciones por paciente individual, ¿ya? Entonces, Juanito necesita tanto aminoácido, tanto ácido graso, tanta glucosa, y esa es solo su fórmula para él y le aporta 2000 calorías, ¿ya? Ujú. Entonces, en el fondo se puede cumplir el requerimiento. Hay también, aparte del régimen papilla por vía enteral, también se pueden entregar todas las fórmulas enterales. Por ejemplo, Enchur, Glucerna, Nepro, todas estas fórmulas que se pueden preparar, que es como preparar como una fórmula láctea, pero son fórmulas enterales para paciente adulto, que corresponden a otro requerimiento y otro aporte nutricional. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Gracias. Régimen blando. ¿Qué vamos a encontrar aquí en el régimen blando? Están constituidos por alimentos o preparaciones crudos o cocidos también que presentan una consistencia blanda o suave. O sea, por ejemplo, ¿cierto? El pan es blando, ¿cierto? El pan de molde, pero el pan de marraqueta no va a ser blando, ¿cierto? Si yo lo mastico, ya, es más, es blando el pan molde si lo comparamos con el pan marraqueta, ¿ya? O sea, acá tenemos algunos ejemplos de alimentos que son blandos, por ejemplo, el quesillo, el huevo, algunas carnes, ¿ya? Los fideos finos, el arroz, la fruta cocida, ¿ya? Las galletas de agua en pan molde, ¿ya? Algunas preparaciones que son blandas, por ejemplo, el puré, el soufflé, budines, charquicán, ¿ya? Postres de leche también, en general, guisos, ya eso va a ser blando.
¿Para qué sirve? Para facilitar la ingestión y la deglución en pacientes con problemas leves de masticación o deglución, ¿ya? Por ejemplo, cirugía de cabeza o cuello, o sea, si bien el paciente puede masticar, ¿cierto? Pero no va a poder comer alimentos duros, ¿ya? También el paciente que tenga, por ejemplo, varices esofágica leve, problemas leves de dentadura, no sé, por ejemplo, un paciente que tuvo, que perdió una pieza dental, entonces en el momento cuando recién tiene su cirugía, ¿cierto? Que le reconstruyen el diente, por ejemplo, la paciente va a estar con papilla, pero una vez que van, ¿cierto? Avanzando los días y el paciente ya se va sintiendo mejor, no le voy a pasar, ¿cierto? De papilla a manzana verde, ¿cierto? Porque sería una aberración, es muy rápido en la progresión. O sea, ese paciente yo paso de papilla, ¿cierto? A postres de leche, a pan de molde, hasta que después, más adelante, cuando ya el paciente está, digamos, bien puesta, y me consta que el paciente se está adaptando, ¿cierto? A su pieza dental, etcétera, ahí yo voy, ¿cierto? Realizando mi progresión correspondiente, ¿ya? Pero es como cuando el paciente tiene problemas de dentadura o de deglución leves, problemas de masticación o de deglución leves, ¿ya? Y ahora vamos a ver, según la digestibilidad, ya vamos a encontrar, nosotros dijimos que de la consistencia tenemos líquido, papilla, blando y entero. Esto es solo consistencia, que no estoy hablando de restringir tipos de alimentos. Solo digo cómo se ve esto, se ve líquido, el líquido, porque yo con una cuchara lo puedo comprobar. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve como una papilla, porque yo lo tomo con la cuchara y veo la consistencia. Esto es blando, por ejemplo, el puré, ¿ya? Ciertos tipos de carne también, huevo, quesillo es blando. Esto es entero, ¿ya? Por ejemplo, un alimento que sea duro, la manzana verde, por ejemplo, ya es como más bien duro, pero si yo lo comparo con el plátano, por ejemplo, es más bien blando, ¿ya? Esa es la diferencia de consistencia, ¿ya? Ahora vamos a ver la digestibilidad. Que espérame un minuto que se me va a apagar el computador, ¿ya? Un minutito, que se me baja el cargador. No se preocupe. Ok. ¿Queda claro la diferencia de consistencia? Yo tengo una duda, profe. Creo Ya. que tiene que ver un poco con la materia, pero ya un poco más a nivel del organismo fisiológico, ¿Ya? con el tema de las enzimas. Yo creo, esta ¿Ya? es mi duda. Esto también tiene que ver con el cambio de las consistencias en la evolución del paciente, porque también las enzimas van variando en cuanto a la ingesta que ésta se le va dando. Por ejemplo, la lactosa, hay gente que piensa que es intolerante a la lactosa porque lleva mucho tiempo sin tomar leche con lactosa, ¿ya? Y en general Claro, es lo que dice el Alonso, y es verdad, o sea, en el caso, en algunos ciertos alimentos, si yo dejo de consumir el sustrato, también se deja de producir la enzima, ¿ya? sí, Pero acá en este caso, hasta lo que hemos visto hasta ahora, es solamente estamos hablando de consistencia. Ahora vamos a ver los tipos de alimentos del paciente según la digestibilidad, que eso tiene más que ver con la digestión de los alimentos, ¿ya? ya, Pero ok. en general, eso sí es verdad. Si yo dejo de consumir ciertos alimentos, se deja producir la enzima, ¿ya? Por ejemplo, la Ya. lactosa, ¿ya? Ocurre eso, es verdad. Déjeme enchufar. No se preocupe. Que me voy, me desaparezco. Ahí sí, volví, ya. Entonces, ahora vamos a hablar de digestibilidad. Y la digestibilidad es cuando yo digo, ya, un alimento tiene que tener esta consistencia, papilla, por ejemplo, pero la papilla, ¿qué alimentos la van a conformar? Y a eso me refiero cuando digo la digestibilidad. Puede ser una papilla con todos los alimentos, puede ser con algunos alimentos, o puede ser con una cantidad muy pequeña de alimentos. Entonces, ese tipo de restricción, según
la facilidad o dificultad que yo tenga para digerir estos alimentos según todas las características que presentan, es lo que vamos a ver en la segunda parte, que es la digestibilidad. La primera digestibilidad que vamos a ver va a ser del régimen liviano. Entonces yo voy a decir ahora, el régimen es blando, de consistencia, pero su digestibilidad es liviana. O sea, está preparado de esta forma, ya se ve, o sea, yo lo veo, lo toco, si lo mastico, es blando, pero la digestibilidad es liviana. O sea, los alimentos que yo voy a utilizar para preparar este régimen blando van a ser este listado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ya. Sí, profe. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué alimentos se van a eliminar en el régimen liviano? Ricos en lípidos, grasas saturadas, alimentos que causen distensión abdominal, alimentos que irriten la mucosa digestiva, ¿ya? Incluye ciertos tipos de fibra que están seleccionados. Vamos a ver qué excluye, qué alimentos yo nunca voy a encontrar en el régimen liviano. Por ejemplo, repollo, brócoli, coliflor, cebolla, ajo, ¿cierto? Porque son altos en fructanos. ¿Y qué es lo que me hace cuando la persona dice, sí, comí brócoli y me siento súper mal, mi colon, etcétera, lo tengo inflamado? Ya, entonces, eso es, ¿cierto? Por un fundamento de los ingredientes de este alimento, ¿cierto? Que como son altos en fructanos, me provocan esta sintomatología correspondiente. Irritantes de la mucosa digestiva o estimulantes de la mucosa digestiva. Por ejemplo, el café, el alcohol, el cacao son estimulantes de la mucosa digestiva. Aliños, hay algunos aliños que son irritantes, por ejemplo, que son muy fuertes, por ejemplo, el aliño completo, que tiene, por ejemplo, pimienta, ¿cierto? Como ese aliño que es como rojito, ¿cómo se llama? No me acuerdo en este momento. Ají color. ¿Ají color? Ya, pero sí, el ají de color Merquén. también. Merquén. Merquén, ¿cierto? Esos son muy irritantes. O sea, si una persona lo consume, ¿cierto? Probablemente le va a irritar su tracto gastrointestinal. También son irritantes, por ejemplo, líquidos con gas, cuando alguien toma bebida, ¿cierto? También es irritante la mucosa digestiva. Alimentos ricos en lípidos o con alto contenido de grasas saturadas. Frituras, mantequilla, mayonesa, manteca, palta. O sea, alguien me dice, profesora, en el régimen liviano yo le voy a dar al paciente blando liviano, le voy a dar pan de molde con palta. No, porque es rico el lípido. Ya nos va a costar para realizar el proceso de digestión. Entonces acá, ¿qué puede ser, cierto? Se incluye también el aceite en crudo, ¿ya? Se incluye en este punto qué cosas sí podrían ser. Se restringe parcialmente la celulosa, o sea, la fibra insoluble, y los alimentos ricos en tejido conectivo que estimulan el trabajo mecánico mediante modificación por cocción o subdivisión. Objetivos del régimen liviano van a ser prevenir o aliviar la irritación o inflamación gástrica e intestinal, favorecer la digestión de los alimentos, disminuir la motilidad gastrointestinal, evitar la distensión abdominal, probar la funcionalidad o tolerancia también digestiva. ¿En qué recomendaciones e indicaciones lo podemos encontrar? En patologías que requieren el reposo funcional del aparato digestivo y evitar la irritación de la mucosa. Ejemplo, patologías biliares, cuando los pacientes dicen, a la señora le sacaron la vesícula biliar. ¿Cómo se llama eso? Colecistectomía. Es una patología biliar. Entonces, ese paciente va a estar con régimen blando liviano, ¿cierto? También cuando tiene alguna alteración pancreática, hepática, esofagitis, ya úlcera gástrica también. Pero en general aquí, pancreática, no piensen en pancreatitis, porque la pancreatitis aguda va a ser régimen 0, 3 días. Y después parten con líquido de nuevo, ¿ya? Entonces,
depende de la patología, pero en general está en patologías que tienen que ver con la digestión de las grasas, ¿ya? Todo lo que sea patologías biliares, ¿ya? También en úlcera gástrica. Alimentos permitidos por nivel, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar algunos cereales, algunos alimentos desaconsejados, por ejemplo, fibra, alimentos integrales, galletas con crema, con chocolate por la grasa, choclo, haba, arveja, porque tienen ollejo, y esa parte de la fibra, ¿cierto?, es lo que va a hacer que la persona, ¿cierto?, presente distensión abdominal. ¿Qué verduras va a poder consumir? Las que no son meteorizantes. Por ejemplo, en ensaladas cocidas, ¿ya? En general el liviano es todo cocido, ¿ya? Acelga, apio, betarraga, berenjena, porotos verdes, zanahoria, zapallo. Ya en general el tomate está como ahí, como que algunos hospitales lo podrían permitir, pero en general es no. O sea, según el paciente. Si el paciente dice, no, es que hoy día no quiero comer de nuevo esto, yo veo que el paciente ha tenido una buena tolerancia y que probablemente mañana yo lo voy a evolucionar a régimen común, yo podría permitirlo. Pero en general en el liviano es todo cocido, ¿ya? También tomate, lechuga es como sujeto a, ¿ya? La evolución de cada paciente, pero en general es todo cocido. Verduras meteorizantes no puede consumir cebolla, pimentón, brócoli, coliflor, pepino, repollo. Frutas no meteorizantes se consumen cocidas, ¿ya? Por ejemplo, sin cáscara y sin semilla. Por ejemplo, cereza, damasco, durazno, manzana, ¿ya? También algunos casos, por ejemplo, el kiwi también puede ser cocido, pero tiene que ser sin semillas, ¿ya? Desaconsejado, frutilla por las pepitas, melón, que también es flatulento, sandía no, mora, tuna tampoco, kiwi, o sea, el kiwi podría ser, como que está también como el tomate, ¿ya? Pero lo que sí puede ser es, por ejemplo, jugo de fruta de kiwi para todos, ¿ya? Pero el alimento también por las pepitas está como ahí, mejor que el alimento no. Lácteos, leche descremada, semidescremada, yogur, quesillo, queso fresco. Lo que no puede ser, leche entera y quesos grasos. Carnes, puede ser carne baja en grasa, carnes magras, ya también de vacuno y de ave. Carnes altas en grasa, por ejemplo, salmón, lomo vetado, yema de huevo, cecinas y embutidos. Legumbres pasadas por sedazo según tolerancia. Legumbres sin pasar por sedazo no puede consumir. Entonces, imagínense la tarea que es pasar por sedazo una legumbre, ¿ya? Entonces, es más difícil según la central de alimentación que se tenga. Aceites y grasas puede ser aceite crudo. Lo que no puede consumir son frituras, crema de leche, paté, mayonesa, ese tipo de cosas. Azúcares. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere con sedazo? Es como cuando se pasa por un colador. Ah, para que le salga el ollejo. Exacto, cuando se lo ollejo, lo que no puede consumir. Ya, ok. Entonces, como muy, muy trabajoso. Si se fija, imagínense hacer legumbre, después pasarlas por sedazo, y en el fondo lo que nos va a quedar comestible va a ser súper poquitito. Claro. Pero igual podría ser en ciertos casos una persona está en la casa y tiene las facilidades para hacerlo, es más fácil, pero en clínica es más difícil. Después encontramos acá, los azúcares puede consumir de todas, algunos aromatizantes, que aliño es más fuerte, ají, pimiento, comino, ajo, no. Bebidas gaseosas, no. ¿Qué bebidas pueden ser? Por ejemplo, agua de frutas o té, ¿ya? O agua de hierbas también. Régimen sin residuos. Entonces dijimos, podemos tener el blando liviano, con todos estos alimentos que se encuentran acá. Después tenemos el blando, que también puede ser blando sin residuos. ¿Qué tiene de especial? Son regímenes que se caracterizan por incluir alimentos con bajo contenido de fibra, excluyendo aquellos que promueven un mayor trabajo del tubo digestivo. Está excluida los alimentos fibra dietética, los ricos en pectina, según tolerancia, la lactosa, la elastina, estimulantes de la mucosa gástrica como café, alcohol, cacao,
irritantes como aliños, aceites, grasas, meteorizantes como lo que dijimos en la diapo anterior, por ejemplo, ajo, brócoli, cebolla, líquidos con gas tampoco. Están permitidos algunos alimentos astringentes según tolerancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a pesar de que este régimen es sin fibra, se pueden permitir solo estas frutas y verduras en el sin residuos. Todas las frutas y verduras que puede consumir. Zanahoria, en general es cocida, ¿ya? Manzana también cocida. Y plátano también molido sin pepas, ¿ya? La fibra soluble, recordar que se expande en el intestino, reduciendo la velocidad del vaciamiento gástrico y en consecuencia la reducción del apetito. En el colon la fibra soluble es fermentada por acción de la flora bacteriana. La pectina es digerida completamente en el colon y menos del 5% es indigerible y recobrada en la evacuación. Puede formar geles y tiene una considerable capacidad de retener agua, atrapar cationes y material orgánico como ácido biliar. Se encuentra en alimentos tales como manzana, pera, durazno, zanahoria y plátano. Objetivos del régimen sin residuos va a ser disminuir frecuencia, disminuir volumen en los casos de diarrea, poder tener en reposo el tracto gastrointestinal, disminuir la motilidad del mismo, evitar la distensión abdominal y el trabajo mecánico del mismo también. Y en general la indicación del régimen sin residuos es corta, 3 días. El paciente nunca, rara vez, va a estar más de 3 días con el régimen sin residuos. ¿Por qué? ¿En qué caso se realiza la indicación? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, posoperatorio del tracto gastrointestinal, fístula del colon, del recto, colitis ulcerosa, fiebre tifoidea, y en general es más frecuente en patologías tales como cuadros diarreicos o vómitos en recuperación, ¿ya? Régimen sin residuos, permitido, ¿qué vamos a encontrar? Arroz, fideos finos, farináceos, papa, pan blanco, marraqueta podría, molde, pampita, galletas de agua, chuño, galletas de soja. ¿Qué cosas es desaconsejado? Fibra dietética, vegetal, fruta, cereal integral. De las verduras dijimos, ¿cierto? Zanahoria, ¿ya? De las frutas dijimos manzana cocida y plátano sin semilla. En general la lactosa es como también, no, los lácteos no, ¿ya? Aunque también en algunos casos se permite, pero en general en el sin residuo, desayuno 11 es té, ¿ya? Carne baja en grasa, aceite crudo, agua cocida, algunos azúcares. El quesillo es el lácteo que siempre se va a permitir en el sin residuo, eso sí. El yogur está con asterisco y la leche sin lactosa también, ya que depende del centro, ¿ya? O también depende del paciente. Condimentos no irritantes, el orégano. ¿Cuál es el aporte promedio de los regímenes? Si se fijan entonces, con el blando, ¿cierto? Va a ser probable que yo pueda cumplir el requerimiento de un paciente, ¿cierto? Con el blando, 1800, 2000 calorías. Papilla ya empezamos a disminuir, y lo que yo les dije recién también va a haber algunas papillas, ¿cierto? Que van a ser papillas semilíquidas, ¿ya? O papillas que en general se va a administrar por vía enteral, que este aporte va a estar disminuido porque se va a mezclar, ¿cierto?, con agua. Entonces, en vez de administrar, por ejemplo, 200 cc de papilla, son 100 de papilla y 100 de agua, ¿ya? Entonces, este régimen papilla, en ciertos casos, puede estar aún más disminuido. Y el régimen líquido, que en general nos aporta una cantidad muy, muy bajita de nutrientes, ¿ya? Entonces, en resumen, vamos a encontrar pacientes que van a tener modificaciones ya de sus prescripciones dietéticas de consistencia y de digestibilidad, ¿ya? Entonces va a ser importante ambas modificaciones porque nos van a permitir que el paciente pueda tener una prescripción acorde a su patología, a su edad, sexo y también a sus características
tanto según hayan tenido alguna cirugía reciente o también alguna alteración de su tracto gastrointestinal. Y el aporte también, ¿cierto?, de estos distintos tipos de regímenes básicos van a ir cambiando, ¿cierto?, mayor en el régimen normal, después en el liviano y en el régimen papilla va bajando y hasta que el menor es el régimen líquido, ¿ya? Chan, chan. Eso es para después. ¿Dudas, chiquillos? No, profe. ¿Seguro, seguro? No, profe. No, profe. Seguro, seguro. Ya, ahora, la actividad que vamos a hacer, anoten por ahí, para un día, un solo día, cada uno, ¿ya? Y les voy a explicar la diferencia. ¿Quedó claro que esto se puede mezclar entre sí? Por ejemplo, que yo puedo darle al paciente un líquido sin residuo, un líquido liviano, un líquido común. ¿Quedó claro eso? Sí. La misma papilla sin residuo, una papilla liviana, una papilla común. ¿Ya? El blando sin residuo puede ser blando liviano, blando común, y el normal común, que es lo que todos comemos normalmente, ¿ya? Se me van a mandar de tarea al correo, o lo pueden hacer al tiro, pueden abrir su correo, un día de cada uno de esta forma, así. Ustedes ven cómo hacen una tablita, que quiero que practiquen hacer tablas. Así. No, muy grande. Un líquido puede ser sin residuos, liviano, común. Un papilla, lo mismo. Papilla sin residuo, papilla liviana, papilla común. Un blando, sin residuo, liviano, común. Y con esto quiero que trabajemos hoy. El ratito que nos queda. Encontrar archivo. Guardar como. Es que el líquido, ¿tiene ensalada o no? No. Ya, entonces todas esas cosas ustedes se van a dar cuenta. La papilla, ¿tiene ensalada o no? No. Ya, entonces todas esas cosas, por ejemplo acá, el líquido va a ser solamente, ¿qué preparaciones van a hacer? Uno líquido. ¿Puede ser una sopa en el líquido? Y postre. Jalea. Jalea. Entonces ustedes se van a dar cuenta de eso. De que en el líquido, ¿ya? En el líquido siempre va a ser una sopa y una jalea. Lo único que ustedes van a alterar, ¿ya? Va a ser los ingredientes con los cuales preparen esta sopa y esta jalea. O sea, si el lunes la jalea es de piña, el martes va a ser de frambuesa. ¿Ya? Yeah. Eso va a ser las diferencias en el líquido. Y los alimentos que van a ocupar en cada uno también. Entonces vamos a hacer, aquí van a ser 3 almuerzos. Entonces, por ejemplo, acá, como no tenemos ensalada, vamos a poner igual ensalada, plato de fondo y postre. Entonces ustedes acá, en ensalada, le ponen una rayita que no va nada, ¿ya? Entonces aquí ustedes solamente ponen en la preparación, nombre sopa de aunque no vaya, por ejemplo, sopa de carne con arroz, aunque no vaya la carne y el arroz, pero es el nombre de la preparación, ¿ya? Yeah. Más adelante vamos a hacer el desglose de lo que hagan aquí con su gramaje, ¿ya? Después el postre también acá va a ser siempre jalea, aunque sea común. Después en la papilla va a ser acá
lo mismo. No sé, la papilla no va a haber ensalada, ¿cierto? Y el plato de fondo, como dijimos, no es, por ejemplo, papilla pastel de choclo, no va a ser así, ¿ya? Papilla de pollo con fideo con arroz, pescado con arroz, verdura, ¿ya? Pero es el nombre va así, papilla de con... Y el postre igual, aunque sea, por ejemplo, manzana cocida, ya no va a ser manzana cocida, porque la manzana cocida es del blando liviano. La papilla va a ser puré de manzana Compota. cocida, ¿ya? O compota de manzana cocida, pero que quede claro que en el fondo está molida, puré de manzana cocida, ¿ya? Después, en el blando, sí puede haber en algunos casos ensalada. En el sin residuo, no, porque no podemos, o sea, todos los días sería ensalada de zanahoria, entonces pueden utilizar la zanahoria un par de días, pero después todos los días es aburrido. Lo que siempre va en el sin residuos es sopa, ¿ya? Sopa, siempre va sopa. El blando sin residuos. Después en el liviano, sí, pues el blando liviano sí puede ir alguna ensalada, que pueden ser Beterraga cocida, ¿no? verduras cocidas, ¿cierto? Las que están permitidas según lo que acabamos de ver. Y en el postre del sin residuos puede ser jalea, manzana o plátano sin semilla. No hay más opciones, ¿ya? Pera no puede ser cocida. Solamente esa en el sin residuos es el que es más especial. Dijimos solo quesillo, solo plátano sin semilla, solo zanahoria y manzana dentro de los lácteos, fruta, verdura. El liviano permite más alimentos, ¿ya? Y acá, como dijimos recién, en el liviano permite más alimentos, y en el común ya es todo lo que ustedes ya saben planificar. ¿Ya, chiquillos? Les mando esta... Dígame. No, le iba a preguntar por la presentación, pero justo usted dijo algo así como les mando. Les mando esta planilla, ustedes hacen una más bonita. Como quiera. Como para tener la idea, sí, puede Y ser. para que no se les falla lo que les pedí. Entonces, Eso mismo. tarea, Ok. hoy estamos a... Profe, yo tengo agendado que la próxima semana es la tercera solemne, está bien, ¿cierto? ¿Se corrió? ¿Para cuándo? déjame ver el calendario, un segundito. Es que lo que pasa es que va a haber una semana de receso. ¿No les han avisado? No, ayer nos dijo el Oficialmente profesor de no. oficio, pero no. Tengo entendido que hasta que no lo diga la profe Javiera, o no sé, no es oficial, no sé, no. Espérame. ¿Dudas de la materia? No. No, profe. La presentación. Ya, ahora sí. Espérame, dejar de compartir.